Así que ojo con eso. La escuela dominical de hoy es la continuación de la anterior. Vamos a seguir viendo algunas cosas de la oración, ¿ya? Se divide la clase en lo siguiente. La primera parte vamos a hacer, la parte fuerte, de hecho, un análisis de las oraciones de Pablo, ¿ya? En la semana pasada ustedes analizaron con el tío Javier, ¿cierto? Analizaron el Padre Nuestro. Y hoy día vamos a seguir con esa línea y vamos a analizar otras oraciones de Pablo que están en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 12, y Colosenses, perdón, aquí me equivoqué, capítulo 1 del 9 al 14, ¿ya? La segunda parte vamos a hablar también de los motivos de oración, por qué orar, o qué nos impulsa a orar, qué nos estimula a orar, y ya en la tercera parte estaremos dando algunas ayudas prácticas, ¿cierto?, para la oración. Ya. Tengo por aquí a... me equivoqué. Tengo por aquí al hermano Cristóbal. Cristóbal, por favor, activa tu micrófono. Por favor, solo el micrófono. Y léenos los versículos del 3 y 4. ¿De qué capítulo? Está en pantalla. A ver. Ya. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Súper, gracias Cristóbal. ¿Ya? Entonces, partimos este texto, ¿cierto? En el versículo 3 y 4, con una oración. Quisiera también hacer un alcance antes de esto, volviendo atrás. Fíjese que tanto en Tesalonicenses como Colosenses, la oración está al principio. ¿Por qué? Porque generalmente en una carta, ¿cierto? Pablo lo que hacía era saludar, hacía los saludos, ¿cierto? Y mando esta carta de parte de Timoteo y de Tito y de mis colaboradores, ¿cierto? Hacía el saludo y después comenzaba a hablar, pero siempre era este comienzo de la carta, ¿cierto? Tiene que ver también con una oración, partía con una oración, ¿ya? Entonces tenemos que Pablo, en el versículo 3 y 4, lo primero que hace es dar gracias a Dios. Y aquí hay algo importante porque dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Cuando uno parte una oración, ¿cierto? Recordar también, ojo con esto, que no estamos analizando lo que dice Tesalonicenses, ¿ya? No estamos analizando y no vamos a desglosar lo que dice Tesalonicenses, lo que significa cada cosa, sino que más bien vamos a analizar la oración de Pablo, ¿ya? Va a ser un análisis de la oración, no tanto de lo que significa cada cosa de la oración, ¿ya? Entonces, nos encontramos con un Pablo que parte esta oración con una acción de gracia. Entonces, él parte orando, ¿cierto? Y dando gracias a Dios. Y recuerden esto, que da gracias a Dios, lo primero que hace es dar gracias a Dios, ¿cierto? Por sus hermanos. Dice, a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué podemos sacar de esto? Si vamos ya analizando de partida, ¿cierto? Que Pablo, además de dar gracias a Dios, no simplemente da gracias a Dios por lo que está haciendo él, o porque está siendo ayudado por Dios, ¿cierto? O porque Dios lo está bendiciendo, sino que da gracias a Dios por lo que y por cómo están creciendo los tesalonicenses, ¿ya? Por cómo se están amando los tesalonicenses, por cómo el amor está abundando entre ellos mismos y para con los demás, y porque su fe está creciendo. Ahora, yo puse arriba, bajo el título, véanlo, le puse ríes con el que ríe. ¿Y por qué puse esto? Básicamente fue porque, pensando, ¿cierto?, en la escuela dominical, pensando en lo que está diciendo Pablo, muchas veces es fácil, ¿cierto?, llorar con el que llora. De hecho, la Biblia lo dice también, ¿cierto? Más vale
estar en la casa del luto, ¿cierto? Que en una parte donde hay fiesta y donde hay comida. Pero llorar con el que lloran no es tan difícil, porque uno empatiza con las personas. Sin embargo, reír con el que ríe, ya uno se da cuenta que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque siempre puede que haya algo entre medio de nuestro corazón. Reír con el que ríe no es tan fácil. De hecho, orar por alguien más, por los éxitos, ¿cierto? Y por la gracia y por la bendición que tenía otro hermano. Piénsenlo ustedes, ¿cuántas veces han orado por la bendición de un hermano? Generalmente uno ora cuando me va bien en el colegio, ¿cierto? Cuando me va bien en la universidad, cuando el Señor me sacó un problema, cuando hay una superación personal, ¿cierto? Cuando hay una salvación personal. Pero cuando nos encontramos, ¿cierto? Que Pablo está orando por su hermano, nosotros pensamos y decimos, ¿cuántas veces yo he hecho esto? Piénsenlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por, por las personas que están a nuestro alrededor y que les ha ido bien? Sin embargo, Pablo lo hace. De versículos 5 al 10 podemos tener lo siguiente, a ver. Por favor, Boris, léeme los versículos que están en pantalla, del 5 al 10. Esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios con tribulación a los que os atribulan. Está un poquito pequeña la letra. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Perfecto, gracias Boris. Por favor, analicen conmigo lo que dice Pablo. Y el título también. Dice, Pablo ora con una perspectiva eterna. Ora con una perspectiva, eterna. Si leemos los versículos, ¿cierto? Y nos enfocamos en lo que dice Pablo, después de haber agradecido, ¿cierto? Por Dios, por la gracia que le brindó a los tesalonicenses, miremos y evaluemos, ¿cierto? Lo que dice Pablo y cómo aborda la situación. Quiero recordar también, poner en contexto esto, de que los tesalonicenses estaban pasando por un proceso de tentación. ¿En qué sentido? En que estaban siendo tentados por algunos falsos maestros que estaban tergiversando la doctrina de la salvación, o la escatología que ellos tenían. Escatología es el estudio de los tiempos finales. Entonces, hay algunas personas que estaban tergiversando estas doctrinas. Vamos a encontrarnos con que Pablo, tanto en la primera como en la segunda carta que les envía a los tesalonicenses, en el macro, no específicamente, pero sí en el macro de la carta, lo encontramos como con un panorama orientado a atacar este tipo de enseñanza. Habla de temas específicos, por supuesto, pero en el macro en general la carta también está orientada a ese punto. Entonces, como no nos encontramos ya con una doctrinatura, sino que estamos hablando de la oración de Pablo, nos encontramos que Pablo está orando, siempre con una perspectiva eterna. ¿Y a qué me refiero con esto, con una perspectiva eterna? Fíjense de las cosas que habla. Dice, primero habla de la tribulación. Si se fijan, habla, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. No está hablando de venganza, por supuesto, está hablando de justicia, de parte de Dios. Pero sí está hablando de tribulación, está hablando de reivindicación para con los creyentes, está hablando de la segunda venida de Cristo, porque si nos vamos aquí,
y nos ponemos a leer, ¿cierto? Estos versículos, dice, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, está orando. Y está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Está hablando de juicio para con los incrédulos. Cuando dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué Pablo mete estas cosas en una oración? ¿Por qué deberíamos nosotros incluir este tipo de temas en una oración? Y puse la pregunta ahí también, ¿tiene nuestra oración en la eternidad a la vista? ¿Cómo estamos orando? Yo les pregunto a ustedes, probablemente no me respondan, pero piénsenlo. A los que oramos, ¿cierto? Constantemente, todos los días, ¿cierto? Porque recuerden que estamos teniendo oraciones diarias. Estamos teniendo oraciones en la mañana, ¿cierto? En la noche, estamos pensando todo el día en la palabra. Y también, si tenemos otro tiempo y otro espacio, uno piensa, ¿cierto? Tiene que estar constantemente metido en la palabra y en comunión con Dios. Tenemos, ¿cierto? Esa continuidad de la oración, en la meditación, ¿cierto? Tenemos esto de estar siempre pensando en la eternidad, o simplemente estamos basando nuestras oraciones, ¿cierto? Constantemente en el hecho de pedir por mí, de pedir por las cosas que tengo que recibir, de pedir para que me vaya bien, de pedir para que no me vaya mal, de pedir para ser salvado de alguna situación. Entonces, pensemos en esto, chiquillos, y sigamos avanzando también, pero no nos olvidemos de que, primero, Pablo, en su oración agradece por la vida de los creyentes, ¿cierto? Agradece por la vida de otras personas, por el éxito y por la prosperidad de otras personas, pero al mismo tiempo después esto lo aborda, ¿cierto?, con un sentido de eternidad. A todo le mete eternidad. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la vida de Pablo, chuta, esto es un fiel reflejo, su vida es un fiel reflejo de que él vivía pensando en la eternidad. Un hombre que no se casó, un hombre que dio su vida por el Señor, un hombre que viajó por el mundo conocido, predicando a Cristo, un hombre que no le importó nada más que predicar el Evangelio, que plantar iglesias, que pastorear iglesias, que se entregó por completo. ¿Por qué? Porque tenía, y Dios le dio un gran sentido de eternidad en su vida. Porque estaba muy consciente de que todo lo que está en esta tierra es pasajero. Entonces, en la medida que uno se vaya haciendo consciente de que esta vida es un trance simplemente, que es un suspiro, ¿cierto?, a la eternidad, y que nuestra vida apunta a más allá, ¿cierto?, a una vida con Dios, valga la redundancia, lo he dicho muchas veces, eterna. Entonces nos damos cuenta que las cosas terrenales no valen mucho la pena. Y es por eso que Pablo, en su oración, está muy impregnado con lo que es la eternidad. ¿Ya? Versículo 11. Por favor, ayúdeme con esto. Sina, por favor. Con la porción del versículo 11 que está en pantalla. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Perfecto, gracias. Gracias, Sina. Os tenga dignos. Miren, bueno, el título es lo siguiente, ¿cierto? Pablo ora para que Dios haga que los cristianos sean dignos de su llamado. Ahora, si refiere Pablo a que el cristiano, ¿cierto?, o los hijos de Dios, o las personas, o los seres humanos tienen que ser dignos para que Dios lo llame. Porque en una primera instancia, ¿cierto?, si uno lee el versículo superficialmente, la verdad, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Pareciera ser, si uno lo lee superficialmente, que como que Dios espera que las personas sean dignas primero y luego las llama. Y esto no se refiere, no tiene que ver con eso. La verdad es que nosotros somos llamados por Dios, ¿cierto? Y como somos traídos a Evangelio, tenemos una vida que rendir al Señor. Entonces, ser dignos en el llamamiento que Dios nos hace, significa básicamente vivir dignamente
o equiparar, ¿cierto? Porque la dignidad de nuestra vida a la dignidad de la salvación, a la dignidad del llamamiento, a la dignidad del hecho de ser hijos de Dios. O sea, en palabras simples, ser dignos de su llamamiento significa tener una vida acorde o en concordancia, ¿cierto?, con la vida que Cristo nos dio, con la vida que Cristo puso. Y porque recuerden que somos muertos al mundo y vivos para Cristo. O sea, Dios nos dio una nueva vida con el llamamiento, con el nuevo nacer, por eso que se llama nuevo nacer, y por eso que el bautismo, ¿cierto?, tiene toda esta simbología, ¿cierto?, de morir y nacer de nuevo, es porque tenemos efectivamente otra vida que vivir. Y ser digno de su llamamiento significa llevar una vida en santidad, una vida conforme a lo que Dios dice básicamente. Una vida básicamente con dos cosas. Llévese esta idea, dos ideas de este versículo. Una vida que sea santa y una vida que esté impregnada por la obediencia a Dios. Entonces, eso es ser digno. Digno del llamamiento. No significa un paso previo que uno debe tener, una dignidad previa que debe tener para que Cristo después lo llame, porque si no, la salvación sería por obras. Y eso es totalmente antibíblico. ¿Ya? Entonces, como dijimos, la dignidad del cristiano en su llamamiento tiene que ver con la vida que lleva y la vida que va a presentar el Señor. Sigamos. Por favor, Cristian, léeme lo que queda del versículo 11. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Perfecto. Y cumpla todo propósito de bondad, y toda obra de fe con su poder. Pablo ora para que Dios pueda cumplir cada resolución para el bien y cada obra de fe de su poder. Y lo leo de nuevo. Y cumpla todo propósito de bondad. ¿Propósito de quién? Yo me pregunto. Bueno, aquí no hay mucha retroalimentación de parte de los alumnos. Pero el propósito de bondad, por supuesto que es un propósito del Señor. Y toda obra de fe con su poder, y el poder es del Señor. Ahora, cuando pensamos en esto, ¿cierto? Y volvemos atrás y leemos el versículo entero, leámoslo entero. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por nosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. O sea, estamos hablando primero de la vida, y Pablo ora por la vida de los tesalonicenses, ¿cierto? Para que sean santos, para que obedezcan a Dios, y al mismo tiempo ora para que el propósito de Dios se cumpla en ellos, con su poder. Siempre tenemos una discrepancia, ¿cierto? El ser humano siempre tiene una discrepancia desde el Edén hasta la altura, y lo hemos conversado antes, de que busca imponer su voluntad a la voluntad de Dios. En el Edén, ¿cuál fue el problema? Que Adán quiso ser Dios, ¿cierto? Le dijo a la serpiente, y serán como Dios, y serán inteligentes, y no morirán. Y Adán quiso ser lo mismo, porque Dios lo sabía todo, porque Dios no moría, porque Dios era esto, y tomaron la fruta y comieron, y ese acto de desobediencia, más que la fruta, ¿cierto? Independiente haya sido un higo, una manzana, una pera, un plátano, da lo mismo la fruta, fue el acto de rebeldía de Dios con el hombre. Y Adán, con ese acto, dijo, yo quiero seguir mi camino, y la voluntad de Dios, bueno, la voluntad de Dios no me importa mucho. Entonces, y otro alcance, es que no simplemente es cumplir el propósito de Dios. Recuerden, fíjense en esto, por favor, lean sus Biblias, ¿cierto? En conjunto, y vean en esto, que el propósito es de Dios, y al mismo tiempo el poder también es de Dios. O sea, ni el propósito es nuestro, haciendo la semejanza, el homólogo contrario, ¿cierto? La antítesis. Ni el propósito es nuestro, ni el poder es nuestro. Tanto el propósito como el poder son de Dios. Entonces, fijémonos en esto y pensemos un poquitito y llevémoslo a nuestras relaciones. ¿Cómo estamos orando ante el Señor? Por supuesto que pensamiento de bien dice la palabra que tiene el Señor para con nosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Hay una voluntad del Señor que debemos de seguir, ¿cierto? Hay un camino que tenemos que descansar. Pero es probable, y me ha pasado hoy también, que muchas veces nos encontramos orando
por cosas que probablemente no están en la voluntad del Señor. Mi pastor tiene un dicho, que es bien dicho, y que eso lo he escuchado varias veces, no sé si será de él, no me acuerdo la verdad, pero dice que cuando uno está en la voluntad del Señor y cuando uno tiene en su mente primero obedecer al Señor y primero servirlo a Él, uno puede hacer lo que quiera. Yo puedo, si mi mente está alineada, mi voluntad está alineada con la voluntad del Señor, entonces yo puedo pedirle al Señor que me dé un barco y tener un avión, si quiero, probablemente no pase. Pero puedo pedirle cualquier cosa y da lo mismo. ¿Por qué? Porque si mi mente y mi voluntad están alineadas con la voluntad del Señor, entonces yo voy a usar todo lo que tenga y lo que posea para la voluntad del Señor. Yo lo conversaba con alguien hace un par de días, y la verdad es que todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es para la gloria del Señor. Nos vaya bien, nos vaya mal, tengamos éxito o no, fracasemos o prosperemos, ¿cierto? Todo, lo bueno y lo malo, tiene que ir en pro de la gloria del Señor y de la voluntad del Señor. Que se cumpla la voluntad. Por lo mismo oramos, ¿cierto? Como en el Padre Nuestro, ¿cierto? Que se haga tu voluntad en el cielo, en la tierra, Señor, así como se hace en el cielo. Entonces, pongamos ojo en esto y pongamos también ojo en lo que dice Pablo y en cómo ora Pablo. Y, chiquillos, de verdad, esto uno se da cuenta que es palabra inspirada, porque tiene detalles como esto. Tan certera esta palabra. Propósito divino y poder divino para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Sigamos con la clase. Versículo 12, por favor ayúdame con esto, Catherine. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Perfecto. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. ¿Cómo partió? Voy a volver atrás, ¿cierto? ¿Cómo partió el versículo 3? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Cómo comienza el último versículo de esta porción de la palabra? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. O sea, ¿se dan cuenta cómo la oración de Pablo comienza con Dios y termina con Dios? Su origen está en el Señor, su conclusión, ¿cierto?, de la oración está en Dios mismo. Y no solamente ora, ¿cierto?, como dijimos antes, dando gracias por la bendición y la prosperidad de los hermanos, orando para que cumplan su propósito, ¿cierto?, y un montón de cosas más, sino que también ora para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, ¿dónde? En vosotros. En vosotros. La verdad es que esto está muy anclado, ¿cierto?, con lo que Pablo hablaba de ser dignos de la vida del Señor, dignos, perdón, tener una vida digna del llamamiento al Señor. La verdad que nuestras vidas deben glorificar al Señor, en todo sentido, y lo dije recién, con éxitos o con fracasos, apuntan a la voluntad del Señor y glorifican el nombre del Señor. Bueno, Dios me dio esto hace poquito, me ha ido instando, ¿cierto?, a orar. Estoy en trabajo, ¿cierto?, hace poquito trabajando un par de meses, y las cosas de repente se tornan un poquito duras, más que nada porque soy nuevo en el área también, y aprendí solo. Mi pega la tuve que desarrollar solo. Entonces cuando uno trabaja en algo nuevo, que no ha trabajado nunca, tiene que trabajar en base básicamente a errores, porque me pasó una vez, y el Señor, y estaba orando al Señor por gracia, ¿cierto?, en este sentido, y de un momento el Señor me invitó a orar por esto. Señor, dije yo, decía en mi oración, sea que me vaya bien, sea que me vaya mal, me da lo mismo a esta altura. Si me va mal, ¿cierto? Si me equivoco en algo, si pasa algo con, no sé, en este caso, ¿cierto?, con las mercancías, con los productos, ¿cierto? Si pasa algo con algún vehículo, ¿cierto? Si pasa algo que me vaya mal, que mi nombre quede mal, o que me vaya bien, da lo mismo, finalmente que tu nombre sea glorificado. Porque pase lo que pase, nuestras vidas tienen que apuntar a eso.
Y si nuestras vidas tienen que apuntar a que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros, al mismo tiempo tenemos que pedir para que eso se cumpla. Tenemos que orar al Señor para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Y también Pablo ora para que los creyentes se gloríen en Cristo y vosotros en Él. Ahora, ¿qué significa que un creyente se gloríe en Cristo? Que los tesalonicenses se gloríen en Él. Debemos tener en cuenta que Pablo también, recuerden esto, está abordando y está orando siempre con un trasfondo de eternidad en esto. ¿Ya? No está simplemente pensando en cosas prácticas, ¿cierto? Sino que está mezclando cosas prácticas con el trasfondo de eternidad, con lo que está pasando con la iglesia, ¿cierto? Como dije, palabra inspirada por el Señor, perfecta. Entonces, está hablando de que los creyentes se gloríen en Cristo y al mismo tiempo los tesalonicenses sean gloriados en Él. Por favor, quisiera que alguien me pudiera ayudar leyendo Romanos, capítulo 8, versículo 30. Búsquelo, le va a tocar al que le toque. Marcos Díaz, me imagino que es Maxi, o Bruno, no sé. Por favor. ¿Lo leo al tiro? Sí, enseguida. 8:30. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Perfecto, gracias Maxi. Súper. O sea, fíjense cómo los creyentes podemos ser glorificados en Cristo, gloriados en Cristo. El nombre del Señor es gloriado en nuestras vidas, pero va a llegar un momento, chicos, y por eso que les digo que no olviden el trasfondo con el que Pablo está orando, en que nosotros también vamos a ser glorificados. Como dice Romanos, ¿cierto? A los que predestinó, esto llamó. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, también glorificó. Pablo está hablando de los últimos tiempos. Pablo está hablando de ese momento en que el cristiano va a ser transformado, ¿cierto? Y cuando hablamos de transformación, ¿cierto? Como que viene después siempre esta frase, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Y nuestros cuerpos carnales, ¿cierto? Sucios, piensen en lo sucio de nuestro cuerpo, va a ser glorificado. A esta glorificación se está haciendo alusión Pablo. ¿Ya? Los creyentes, ¿cierto? Ora para que los creyentes se gloríen en Cristo. Nosotros tenemos que ser glorificados cuando Dios lo diga, en Dios, por Dios y para Dios. ¿Ya? Y finalmente, Pablo termina esta oración, y como dije, comienza la oración con Dios y la termina con Dios. Dice, la oración de Pablo se fundamenta en la gracia de Dios y del Señor Jesús Cristo. Del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Cómo termina su oración Pablo? Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, haciendo un análisis, ¿cierto? Un poquito más amplio de esta oración de Pablo, ¿cierto? De partida, vamos a sacar la enseñanza de que él ora por su hermano. Está siempre de trasfondo esta perspectiva eterna en su oración, siempre teniendo en cuenta que hay una vida más allá, ¿cierto? Una vida eterna. Ora también por la vida que tenemos en esta tierra. Fíjense, ora por la vida eterna, ora por la eternidad de los cristianos, pero al mismo tiempo ora por la vida terrenal que tenemos los cristianos. O sea, para que glorifiquemos allá y glorifiquemos acá también. Para que cumplamos su propósito, ¿cierto? Para que el nombre de Jesús sea glorificado y nosotros seamos glorificados a Él. Y finalmente la oración termina nuevamente en Cristo y en su gracia, precisamente. Recordemos, como dije, el propósito del Señor y el poder es del Señor. No podemos hacer nada sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pasaremos, por lo tanto, entonces, a la siguiente oración de Pablo. Chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta entre medio, perfectamente pueden hacerla. ¿Ya? Esta es una clase y vamos a tratar de hacerlo lo más parecido posible a lo que teníamos antes. Colosenses,
Colosenses 1, del 9 al 14. Esta es otra oración de Pablo. ¿Ya? Por favor, le voy a pedir a Gabriel que me pueda leer todos los versículos que están acá, versículo 9 y 10 que está acá. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros Todo. y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Perfecto. Yo voy a leer del 11 al 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo andando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Bueno, partamos. De partida, de comienzo, ¿cierto? Nos damos cuenta que Pablo ora sin cesar. Cesar, no cesa, ¿cierto? No es como la canción esta, baila sin cesar. No, Pablo ora sin cesar, viene de no parar. Lo que les comentaba, ¿cierto? El cristiano está constantemente pensando en la palabra, constantemente hablando con Dios, ¿ya? Y dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que vivimos, no cesamos de orar por vosotros. Como siempre, ¿cierto? Llamamos a la practicidad, ¿cierto? En una escuela dominical y en una exhortación de palabra. Pensemos, ¿cierto? Probablemente el tiempo no influye tanto. ¿Cuánto estoy orando? ¿Cierto? Probablemente yo creo que algunos no tenemos la capacidad de orar 2, 3, 4 horas como lo hacen algunos, ¿cierto? Pero es más importante tener constancia en la oración. Orar sin cesar, estar acostumbrados, ¿cierto? A siempre estar orando, a siempre estar pensando, porque eso nos hace estar siempre con nuestra mente metida en la palabra del Señor, estar inmersos en este tipo en este pensamiento, estar sumergidos, por decirlo de alguna forma, en esta forma de llevar las cosas. Ahora, cuando nosotros estamos sumergidos, ¿cierto? En esta vida cristiana, y estamos sumergidos en la forma de vivir que Dios nos ha dado, entonces es cuando también nuestra vida está acorde y es digna. ¿Ven cómo todo se entrelaza? ¿Ven cómo Pablo, ¿cierto? Es muy consecuente, ¿cierto? Y, como dije, es el Espíritu Santo obrando a través de Pablo. Y también ora para que sean llenos, y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Bueno, aquí hay una respuesta, ¿cierto? En el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero antes de eso, completemos esta oración con lo que dice Romanos 12, ¿cierto? Os ruego que transforméis vuestro entendimiento, ¿cierto? Y que sean transformadas vuestras mentes, ¿cierto? A través del Espíritu Santo y por el poder del Señor. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, y pedí entonces, por lo tanto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, este conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué es? Para conocer la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y esto es totalmente un sinónimo de lo que dice a continuación. En el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando un fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, llevándolo a la escuela dominical de esta mañana. ¿Cómo estamos orando en este sentido? De partida, ¿estamos orando sin cesar? No me lo responden. Aunque se los pida, yo creo que no me van a responder. Pero, ¿estamos orando sin cesar? Tarde, mañana, noche, pensando constantemente en la palabra, viviendo conforme a esto. Estamos pidiendo, ¿cierto? Ser llenos del conocimiento de su voluntad. Probablemente yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho.
Señor, ¿cierto? Yo creo que la voluntad del Señor es una de las cosas que para el cristiano en algunas ocasiones parece ser esquiva. Siempre estamos pidiendo por, Señor, quiero conocer tu voluntad, ayúdame a conocer tu voluntad. De una u otra forma estamos pidiéndole al Señor que Él nos revele su voluntad. Porque queremos servirle, ¿cierto? Queremos hacer las cosas bien y todo el cuento. Quiero casarme con Él, deberíamos hacerlo, de hecho, debemos hacerlo. Quiero casarme con tal persona, quiero emprender tal negocio, quiero estudiar esto, quiero lo que sea. Lo que sea, debemos pedirle al Señor que Él nos muestre su voluntad, ¿cierto? Pero la voluntad del Señor también está en su palabra, y es muy clara. Y su voluntad, por ejemplo, es nuestra santificación. Su voluntad es que estemos con nuestros hermanos. Su voluntad es que seamos conformes a la imagen de Cristo en la medida que nos acercamos al momento de su venida. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿estamos orando para que la voluntad del Señor se cumpla con nosotros, en nosotros? ¿Estamos orando para que conocer su voluntad? ¿Estamos orando para que al mismo tiempo, como Pablo lo está haciendo, ¿cierto? No simplemente está orando por él, está orando por otras personas. Estamos orando por los chicos de nuestra iglesia, ¿cierto? Por los jóvenes, por los que son sus amigos, o por los que no son tan amigos, pero estamos cerca siempre. Estamos orando por los demás. Y además, como Pablo lo hace, ¿cierto? Estamos orando para que nuestras vidas sean conformes a la voluntad del Señor, para que caminemos dignamente, para que nos paremos, ¿cierto? Y seamos dignos. Y que agrademos al Señor, ¿cierto? Como dice aquí, agradándole en todo. Porque finalmente, cumplir la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Señor es precisamente esto, agradar al Señor en todo. Llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento del Señor. Bueno, vamos a continuar en honor al tiempo. Como conclusión a esto, una vida agradable a Dios consiste en 4 cosas, sacando lo extraído, ¿cierto?, del texto. Primero, producir fruto en toda buena obra. Una persona que ustedes dicen que es cristiana, ¿cierto?, y que se porta mal, y que hace esto y hace lo contrario, da para pensar, porque nosotros tenemos que producir fruto, pero en buenas obras. Hay frutos buenos y frutos malos, y los frutos tienen que ser en buenas obras. Tenemos que aumentar en el conocimiento del Señor. Mire, yo les voy a contar una infidencia, como dicen por ahí, pero sin nombre. La verdad es que en la Biblia hay una palabra que dice que al que mucho sabe, mucho se le demanda, parafraseado. El que mucho conoce, el Señor también le va a pedir harta cuenta. Por ejemplo, a las personas que han estudiado mucho la Biblia, a los pastores, ¿cierto? El Señor les va a pedir más cuenta, pero a las personas que han sido siempre hermanos. Entonces, yo escuché varias veces, hace muchos años atrás, cuando estaba el pastor Hugo, de esa época más o menos, yo me acuerdo cuando era niño, que habían algunas personas y hermanos de iglesia que decían, tenían esta frase, que no estudiaban la Biblia porque se les iba a demandar más. Pero lamentablemente nos damos cuenta que uno de los propósitos del Señor para con nosotros es que les vayamos conociendo. Es que conozcamos más de Él. De hecho, probablemente Él, siendo eterno, no lo vamos a conocer nunca por completo, ni siquiera la eternidad. Porque nos vamos a pasar una vida y una eternidad conociendo al Señor. Entonces, no podemos entonces estar bajo la excusa de que no voy a estudiar la Biblia para que el Señor no me exija más. Tenemos un argumento en contra de eso. Entonces, un cristiano produce fruto y sí o sí tiene que aumentar el conocimiento de Dios. Sí o sí tiene que crecer. Ustedes, chicos, hoy día, ¿cierto?, que somos, entre comillas, pequeños en el Evangelio, ¿cierto? Hoy día se nos exige algo acorde a nuestra capacidad y conforme a nuestra edad. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen 40 años el día de mañana, no les vamos a exigir lo mismo que se les exige ahora. Es algo obvio, porque ustedes tienen el deber, ¿cierto? Y no con la iglesia, no con el jefe joven, ¿cierto? Jefe jóvenes, no con el jefe coro, que es, por ejemplo, Javier, o con la jefa señorita que es Javi, o con la OMA que es jefa zonal, ¿cierto? No, con nosotros no. Con Dios. Con Dios tenemos la obligación de crecer y de aumentar en conocimiento y en gracia. Otra característica, ¿cierto?, de una vida agradable a Dios también es ser fortalecido por Dios para mostrar resistencia y paciencia.
ser fortalecido por Dios, aprender a depender de Dios. Todo esto de orar sin cesar, todo esto de estar constantemente en comunión con el Señor, vienen también tomados de la mano con esto. Ser dependiente del Señor, chicos, es algo que cuando uno lo vive es maravilloso. Cuando uno deja de luchar con sus propias fuerzas y conoce esto, que el Señor a uno lo levanta y que el Señor sea el que a uno lo soporta, ¿cierto? Es maravilloso. Es algo que, como dicen, tienes que vivirlo para conocerlo. Entonces, esa es otra característica del Señor. Porque finalmente, como dije, el propósito es de Él y la voluntad es de Él y al mismo tiempo el poder es de Él. Y el poder abarca todo. Abarca la forma en que yo vivo y abarca también la capacidad que tiene el Señor, la infinita capacidad que tiene el Señor de poder ayudarme, de poder protegerme y de poder ser fortalecido por Él. Al mismo tiempo, mi respuesta debería ser: confío en ti, Señor. Eso va a desembocar sí o sí en una resistencia, como dice aquí, en paciencia. Muchas veces nosotros tenemos asuntos, ¿cierto?, que resolver y que no tenemos la paciencia para poder esperar en el Señor, y es porque simplemente nos falta la fe y no confiamos en que este Dios nos va a soportar. Bueno, y como último, ¿cierto?, una vida agradable a Dios también consiste en ser agradecidos con Él. Como dice aquí, dando gracias al Padre con alegría por la gracia que nos ha dado en su Hijo amado. Agradeciendo a Dios por la forma en que ha hecho lo más importante, que lo que más, ¿cierto?, nos importa y lo que más cambió nuestra vida, ¿cierto?, y el punto central de nuestra existencia, que es que nos salvó, que es que nos dio vida nueva. Y más encima por regalo. No debemos nada, ni estamos en caridad con nadie, ¿cierto? Y no le debemos, esto no es como el CAE, ¿cierto? Pero ahora por gratitud vamos a vivir una vida digna de su llamamiento. Ya. Les dejo por aquí también otras oraciones de Pablo. Bueno, el tiempo es corto, pero se las voy a dejar. Ya Romanos 15 del 14 al 33, Efesios 1 del 15 al 23, Efesios 3, ¿cierto?, 14 al 21, Filipenses 1 del 9 al 11 y Tesalonicenses 3 del 9 al 13. Aprovechen esto, chicos, porque no es tan fácil, se lo digo yo, que he intentado buscar y no es tan fácil identificar una oración en un libro, por ejemplo, que no sea Salmo, por ejemplo, o en un libro que no sea Proverbio. O sea, libros como esos son fáciles, o sea, uno lee un Salmo y es fácil identificar, esta es una oración. O sea, aquí David está orando. A mí me costaba, mucho me costaba encontrar una oración en una carta de Pablo, por ejemplo. Así que aprovechen de leer esto. Después que termine la clase pueden leer citas, ¿cierto?, para que les quede la enseñanza al tiro grabada y vayan viendo cómo es que Pablo ora y ejemplos que podemos sacar nosotros de la Biblia misma, que es una muy buena forma. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es un error de edición, así que, perdón, salió todo esto. Denme un segundito. Ya. Entonces, perfecto. Pasamos a la segunda parte, por lo tanto, que es ¿por qué orar? Estímulos para la oración se llama esta sección, ¿cierto? Por favor, le voy a pedir a Marcelita que me pueda leer el texto de Lucas 18, del 1 al 7, completito. Ah, ya. ¿Lo leo lo que está en la pantalla? ¿Sí? ¿O lo busco? Es que si puede leer bien de la pantalla, leo de la pantalla, si no, no hay problema. Ah, ok. Ya. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. ¿Hasta ahí? Todo. ¿O sí? Ah, ya. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a el día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Listo? Súper. Esta es la parábola, ¿cómo termina, cierto? Con una pregunta. Una pregunta. Exacto. ¿Y acaso Sí. Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará el Señor en responderle? Entonces, uno de los motivos más hermosos que tenemos para poder orar es que sabemos, y esto es algo firmado, chicos, o sea, no es algo que yo digo, sí, es que puede ser, es que sí, es que no, es que Dios responde a las oraciones. Y con esto nos damos cuenta de que y podemos decirle, ¿cierto?, un incrédulo, que Dios existe y que su providencia está con nosotros porque justamente, al menos yo, ¿cierto?, he tenido respuesta a oraciones que increíblemente muchas veces uno dice, ya, el Señor no me va a responder nunca, y el Señor lo hace. Entonces, bueno, este es precisamente un estímulo para que nosotros podamos orar. Aquí también hay otro versículo, tengo aquí un apunte que dice, en el Salmo 65:2 dice que David habla y dice de Dios, le dice a Dios, tú oye la oración. Y en Mateo también dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, como en el caso de esta ayuda, ¿cierto?, se le abrirá. Ahora, ojo con esto, que también tenemos que saber que Dios responde las oraciones, pero si yo le pido al Señor tener 3.000 millones, ¿cierto?, y vivir la vida loca, ¿cierto?, y hacer un montón de cosas malas, ¿cierto?, lo que conlleva, bueno, 3.000 millones no son tantos, pero lo que conlleva tener mucho dinero, así, pero dinero exorbitante, póngale un caso, no esperemos que el Señor lo responda. Porque recuerden, si mi vida, si mi mente, si mi voluntad no está alineada con la voluntad del Señor, entonces no vale la pena, ni siquiera vale la pena orar, pedir por algo. Porque si yo le pido algo al Señor que no va a honrar su nombre, el Señor no me lo va a dar. Y claro, me puedo forzar por conseguirlo por cuanto humana, pero tampoco va a ser de bendición. Sigamos. Por favor, Masi, ¿estás por ahí? Sí. Sí, Dime, niña, estoy. lo que está en pantalla. Ya. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que... Ay, que está tu foto abajo, me alcanzo a leer eso. Ya, se perdió un poquito la señal, pero gracias, Masi. Ya. Justamente lo que decíamos. Esta es la confianza que tenemos en Él, ¿ya? Recuerden, chicos, el propósito es de Él y el poder es de Él. Que si pedimos alguna cosa, insisto, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya hemos hecho. ¿Perfecto? Continuamos. Otro punto importante. Otro estímulo para poder orar. Dios es absolutamente soberano. Y por favor aquí le voy a pedir a Dalet que me pueda leer esta parte. Ay, muchas gracias. Ahí sí. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Perfecto, perfecto. ¿Qué es que Dios sea soberano? Me hago la pregunta a mí mismo, ¿cierto? ¿Qué significa que Dios sea soberano? ¿Qué significa que Dios está en control? ¿Qué significa que Dios sabe todo lo que va a pasar? Bueno, significa que Dios maneja todo lo que hacemos, ¿cierto? Dios maneja todo lo que va a pasar, Dios manejó todo lo que pasó. Y aquí, bueno, hay un texto que hace referencia a Daniel, ¿cierto? En el año primero de su reinado, Daniel miró atentamente los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Recordar que Daniel estaba en Babilonia y que había una profecía, hace mucho tiempo antes, ¿ya? De que se iban a pasar 70 años. Si nos ponemos en el piso, ¿cierto? Y en los pies de Daniel nos damos cuenta de que ahí no hubiésemos percatado de que Jehová era efectivamente soberano porque pasaron 70 años. O sea, independiente que el paso del tiempo, las cosas tienen que pasar cuando la voluntad del Señor lo indique. Cuando su soberanía lo indique, va a pasar lo que tenga que pasar. Y aquí habla precisamente del tiempo que se habían de cumplir las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, a Dios al Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Sí. Nos damos cuenta que la voluntad del Señor y que su soberanía no está enemistada con la capacidad que tenemos nosotros de pedirle cosas al Señor. ¿Por qué? Porque estamos, ¿cierto?, en el marco de que Dios es soberano, estamos en el marco, ¿cierto?, y en la estructura, ¿cierto?, que sabemos que Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, está en el futuro, está en el pasado, está en el presente, si es que existe esa línea temporal, ¿cierto? Y que nosotros también tenemos la capacidad de pedirle cosas al Señor. ¿Cómo podemos explicar esto? Como lo hablamos anteriormente. Estando en la voluntad del Señor, si uno está en la voluntad del Señor, las cosas van a pasar. Si yo le pido algo al Señor en su voluntad, esto se va a cumplir. ¿Esto el Señor lo sabía? Por supuesto. Si yo le pido algo al Señor y yo comprendo que no pasó y que no va a pasar, es que seguramente estoy pidiendo mal. Pablo dijo, pedís y pedís mal. Pedís, perdón, y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Entonces, vemos como que, como el hecho de poder pedir al Señor y el hecho de que Dios sea soberano, está en perfecta armonía. ¿Ya? Y esto también es un estímulo, ¿cierto? Insisto, esta es una forma en que nosotros podemos orar cada día, ¿cierto? Y nos estimula y nos llama a orar cada vez más. Llegamos al final de la clase, chicos, y personalmente una parte que me gusta, siempre me gusta mucho que las clases haya una parte muy práctica. Y esto es justamente una parte muy práctica. Algunas ayudas prácticas para la oración. ¿Ya? Sí o sí hay que tener un plan para orar. ¿Ya? Es necesario cultivar un hábito de oración. Partamos por este punto. Orar sin cesar, ¿cierto? Todos los días, pero recuerden igual que de cierta forma somos seres de costumbre. Ahora yo no les digo que oren por costumbre. No les estoy diciendo que oren por el simple hecho de orar nomás y si pueden decir lo que sea o todos los días oran cualquier cosa que hace pescado no da lo mismo, no. Pero sí es bueno tener un hábito de oración. Una hora. ¿Saben? Lo que es muy bueno es preparar una hora. Personalmente, yo en la casa cuando me voy al trabajo, ¿cierto? No tomo desayuno, no como nada y me levanto a orar antes de eso. Y termino de orar y me voy al trabajo así muy rápido. Y eso me ayuda mucho. Porque tengo un espacio, tengo un momento todos los días, un momento justo en que yo oro. Y ese momento es para orar. Es como cuando uno anda con las llaves perdidas, ¿cierto? Si uno tiene las llaves perdidas todo el tiempo, es porque no tiene simplemente un lugar donde dejar la llave. La llave va en la puerta, la llave va en el llavero, ¿cierto? Donde sea. Y uno se pierde de ahí porque uno sabe que está ahí. Bueno, la oración, si no se planifica, ¿cierto? Si uno no dice, como dice el segundo punto, ¿cierto? Destinar tiempo a la oración. Si yo no doy un tiempo específico para la oración, entonces me voy a perder y probablemente no ore.
Plan A. Es mejor orar brevemente que con frecuencia, que pocas veces, largo tiempo. Y eso es verdad. Es verdad que, por ejemplo, no sirve de nada orar 1 hora, si yo voy a orar 1 hora a la semana. Es mucho mejor orar sinceramente ante el Señor 5, 10, 15 minutos. Bueno, en la medida que crezcamos también va a crecer ese tiempo, la verdad. Pero orar sinceramente ante el Señor, con lo que tenemos, no alargar la oración y poder orar constantemente, todos los días. Y como les dije, y creo que le hablamos en una escuela dominical hace un tiempo atrás, personajes de la Biblia decían que oraban tarde, mañana y noche. Tarde, a mediodía y la mañana. O sea, 3 veces en el día como mínimo hacían el acto de hincarse y orar. Aprovechar el tiempo, mientras caminan, mientras conducen, mientras viajas en bus, en metro, etc. ¿Cómo nos damos cuenta entonces que también para orar no es necesario estar arrodillado, ¿cierto? O estar en el suelo. Nosotros hacemos el acto, ¿cierto? Porque es una señal de humillación. Sí, cuando oramos, ¿cierto? Tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestro espacio, oramos, ¿cierto? Nos arrodillamos y conversamos con el Señor de esa forma. Es un símbolo, ¿cierto? Y una señal de humillación. Pero eso no quita que yo no voy a orar si es que no tengo la opción de poder arrodillarme. Si yo voy por la calle, ¿cierto? Si yo estoy teniendo un tiempo, ¿cierto? En donde hago algo específico y no puedo hacer nada más, ¿cierto? Aprovecho el tiempo y converso con el Señor. En la mente, ¿cierto? En mis pensamientos, medito en la Biblia. Pero es tiempo, es momento para poder tener más intimidad con el Señor. Y le repito, cuando el cristiano logra eso y logra estar constantemente siendo consciente de Dios, ¿cierto? De su palabra, de la comunicación que tiene con su Creador, escucha que cambia la vida. 5 maneras de mantener la concentración. Vocaliza tus oraciones. Bueno, es verdad. A mí me pasaba un ejemplo contrario. Me pasaba, por ejemplo, que cuando teníamos que orar en la iglesia, todos juntos, no podía orar. ¿Por qué? Porque había hermanos que oraban fuertísimo. Entonces, claro, como yo no podía vocalizar mi oración y no podían escucharme yo, me desconcentraba. Orar mediante las escrituras. La oración del Señor, oraciones de Pablo, los salmos, etc. Estos chicos, de verdad que a mí me cambió el sistema de oración. Yo sí, aquí voy a tener un punto porque personalmente esto yo lo conozco. Mi pastor conversé conmigo una vez y me habló conmigo acerca de la oración y yo le manifesté mi inquietud respecto a la oración que yo estaba teniendo. Mis dudas. Porque habían dudas en mí, en este sentido. No sabía cómo orar, sentía que mi oración era repetitiva, llegaba al punto en que no sabía qué decir, o que chuta, esto lo dije el otro día y el día anterior y lo dije dije toda la semana lo mismo. Y me prestó un libro, ¿cierto?, que hablaba acerca de John Stott, no recuerdo el nombre, Stott, era el apellido del autor. Y este libro enseñaba cómo orar a través de los salmos. Básicamente dividía el mes, que tiene 30 días, ¿cierto? Y lo llevaba a los salmos que tienen 150. Piensen en 150, ¿cierto? Hagan el cálculo, no es que sea muy bueno en la matemática para esto. 150 dividido 30 me da, claro, 5. Entonces me decía decía el libro, ¿cierto? Que uno podía leerse 5 salmos al día y orar uno de ellos. Así que yo empecé a hacer eso. Me leía 5 salmos al día. Hay muchos salmos imprecatorios que son difíciles de orar. Algunos que sale David reclamándole cosas al Señor, entonces no aplicaban. Pero uno de esos 5 siempre funcionaba. Y yo partía leyendo el salmo, ¿cierto? Y por ejemplo decía, Jehová mi pastor y nada me faltará. Y yo partía, Señor, te doy gracias porque eres mi pastor. Señor, gracias porque en tu palabra me dices que nada me faltará, porque tú me provees, porque tú me ayudas, porque tú me cuidas. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Gracias, Señor, porque tú me llevas, Señor, a aguas tranquilas, ¿cierto? A pastos delicados. Esto se refiere a poder tener una abundancia, ¿cierto? Una vida tranquila en algún sentido. Junto a agua de reposo me pastorearás. Gracias, Señor, porque tengo todo un día ajetreado, un día complicado, ¿cierto? Un día
un día difícil, pero cuando llego a la iglesia encuentro paz, porque cuando llego y me congrego con mi hermano encuentro calma. Y ustedes van a ir viendo, si ustedes lo pueden aplicar, se los recomiendo, si alguien tiene una duda, me puede pedir consulta, ¿cierto?, de cómo poder orar en este sentido. Creo que lo había mencionado antes también. Y se van a dar cuenta que la oración se enriquece demasiado. Y se van a dar cuenta también que de repente ustedes tienen alguna duda con el Señor y algo de decir, Señor, ¿por qué me salen las cosas mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Y hay algunos salmos que justamente hablan de esto. Y David en algunos salmos dice, Señor, ¿por qué veo y miro al injusto y miro al impío y le va súper bien y crece y le va bien y después dice David, y tan torpe que era yo, y tan necio que era yo, que yo quería alcanzar las mismas cosas que los injustos? Y se van dando cuenta que ustedes pueden aplicar los salmos a sus oraciones. Y eso les cambia la forma en que oran. ¿Ya? Orar sobre las escrituras, sobre lo que lees en las escrituras. Esto ya es un poquito más avanzado, ¿cierto? Hay que primero leer y estudiar harto. En el Salmo uno puede ir leyendo, ¿cierto? Y ir sacando. De una forma, un estudio devocional. ¿Sí? ¿Qué me refiero con un estudio devocional? Un estudio que uno hace personal. O sea, yo si quiero exhortar un salmo, ¿cierto? Para mí mismo, puedo hacerlo de esa forma, según lo que me vaya dando el Espíritu Santo. Si yo quiero exhortarlo para la otra, tengo que estudiar, tengo que ver el contexto y un montón de cosas. Orar usando himnos de alabanza. Ojo aquí. Siempre y cuando ustedes estén total y absolutamente seguros que el himno de alabanza es inspirado y que el himno de alabanza está acorde con la palabra. Porque les menciono que lamentablemente conozco muchos himnos de alabanza que no están ni cerca con la palabra. Para que entremos en detalles, ¿cierto? Y creo que algunos sabemos. Si alguien tiene una pregunta, hable por interno, ¿cierto? O a mi correo personal. Pero por eso, no cualquier himno de alabanza sirve para orar. Y también orar diariamente. Una forma de mantener la concentración es orar diariamente seguido, mantener la constancia. Ser constantes en la oración, porque eso significa que estamos siendo constantes en la búsqueda del conocimiento de Dios. Y por último, desarrollar un sistema para orar, ¿cierto? Orar usando el directorio de membresía. ¿A qué se refiere esto? A que oro por mis hermanos. Y yo también lo hago esto, pero no uso un directorio de membresía, ocupo el chat del WhatsApp, ¿cierto? y veo la lista de integrantes del grupo de jóvenes, ¿cierto? Y oro por ustedes. Algo parecido. ¿Ya? Pero ¿a qué me refiero con esto? Que es necesario orar por mí mismo, ¿cierto? Por todo lo que hemos hablado antes, pero también es necesario orar por nuestros hermanos. No nos olvidemos de esto, no perdamos esto en cuenta, de esto de vista. Oremos por nuestros hermanos, oremos por los jóvenes que están a nuestro alrededor, oremos por aquel que todavía no conocemos incluso, y que necesita de Dios. Orar por la Operación Mundo, esto se refiere más que nada a también orar, por ejemplo, por aquellos que están evangelizando en otros países. Chicos, nosotros vivimos en una taza de leche. Nuestro evangelio, el evangelio que Dios nos ha dado por gracia, es un evangelio que, no digo que es cómodo, sino que ha sido muy beneficioso para nosotros. Hay hermanos en China que están pasándola mal, hermanos en Turquía, hermanos en un montón de partes en que el evangelio es vituperado y personas que están dando su vida hoy. O sea, yo no estoy hablando del pasado, ni estoy hablando de la época del Imperio Romano, que mataron a los cristianos, no, estoy hablando del día de hoy. Hoy está pasando eso. Hoy están muriendo cristianos, hoy están siendo encarcelados, hoy están siendo... El otro día había una publicación horrible, en donde habían matado un montón de... En África, en Etiopía me parece, un montón de cristianos quemados. Entonces, hay harto por qué orar, y también por esos hermanos que no conocemos, que están pasando la mano en otros países. Bueno, otro sistema para orar es hacer una lista. Básico, ¿cierto? No tengo mi lista aquí, yo tenía una lista también, un ejemplo muy bueno, por ejemplo, hay cosas que uno tiene que mejorar. Señor, mi pastor lo dice, seamos conscientes de lo que estamos pasando, de lo que nos falta. Señor, y una lista por orden, Señor,
tengo problemas con la mentira, por ejemplo. Señor, estoy teniendo problemas con la canalidad. Señor, soy muy desorganizado, o me falta diligencia, Señor, soy muy flojo. Señor, por favor, ayúdame en este sentido. Señor, tengo problemas con mi ira. Soy muy iracundo, o quizás no soy iracundo, pero no sé hablar. Me cuesta comunicarme con mi familia. Estoy teniendo problemas de comunicación con mi madre, con mi papá, con mis hermanos. Señor, aquí está mi lista. Y cuando uno hace esa lista, también se va dando cuenta de que tiene harto por mejorar y tiene harto por qué orar. De hecho, chicos, nunca nos va a faltar algo por qué orar, pero eso no es motivo para que no hagamos y no ordenemos nuestra vida y en oración vayamos al Señor y en oración le pidamos las cosas que creemos que tenemos que mejorar y que el Señor nos ha ayudado y que necesitamos de la ayuda del Señor. Perdón. Y organizar, por último, categorías de oración según los días de la semana. Bueno, esto ya es un sistema más avanzado, ¿cierto? Un sistema en que un día ustedes oran por ustedes, el otro día ustedes oran por la iglesia. Fíjense en cómo han ido cambiando los cultos de oración con el paso de los años de nuestra iglesia. Algunos llevan años en nuestra iglesia. Algunos llevan no más de 5 años, no más de 6 años. Algunos llevan un año, otros llevan meses. Pero la verdad es que, al menos yo, que llevo 25 años, ¿cierto?, en mi iglesia, y al menos 20 conscientes de lo que es la iglesia, uno va viendo, ¿cierto? Bueno, menos, de hecho, tiempo. Pero uno va viendo cómo cambian. Por ejemplo, antes oraba todos los sábados, hacía esa cadena de oración. Después, en otro periodo, ¿cierto?, pasamos a orar antes de la escuela dominical o en la mañana. Y ahora, último tiempo, estamos orando online, ¿cierto? Estamos haciendo, pero también, si se fijan, hemos ido categorizando la oración. Oramos por la familia, ¿cierto? Oramos por la iglesia, oramos por los que han de ser salvos, oramos y damos gracias, por ejemplo. Partimos siempre dando gracias por esto. ¿Por qué? Porque la oración es eficaz. La oración del justo puede mucho. Y dice la palabra del Señor que si 2 o 3 nos juntamos en oración y oramos lo mismo y pedimos lo mismo, paréntesis, ¿cierto?, dentro de la voluntad del Señor, entonces esta oración será respondida. Chicos, hemos llegado al final de esta clase.